El sobre llegó un martes de abril a las 2 de la tarde. Lo trajo un mensajero en moto al consultorio donde trabajo. Un sobre manila grueso con mi nombre completo escrito a mano con tinta azul y el remitente impreso en la esquina superior izquierda. Despacho Jurídico, Elizondo y Asociados, Monterrey, Nuevo León. No conocía ese despacho. No tenía ningún asunto legal pendiente. No esperaba ninguna correspondencia de Monterrey porque hacía 21 años que no pisaba esa ciudad. Abrí el sobre. La primera hoja era una carta en papel membretado que empezaba así: Estimada señorita Andrea Solís Mendoza, nos dirigimos a usted en su calidad de heredera legítima de la señora Consuelo Mendoza, viuda de Solís, fallecida el pasado 14 de marzo en esta ciudad. Mi abuela había muerto, la abuela que no había vuelto a ver desde los 11 años, la abuela que, según mi madre, nunca había querido saber nada de mí, la abuela que, según mi madre, era una mujer fría y difícil que había preferido siempre a los otros nietos sobre mí. Heredera legítima. Seguí leyendo. La carta tenía 4 páginas. Para cuando llegué a la última, sentada en mi consultorio con el sobre en el regazo y el ruido de la calle de Guadalajara entrando por la ventana, entendí que mi madre me había mentido durante 21 años sobre algo que cambiaba todo lo que yo creía saber sobre mi propia historia. Pero antes de contarte lo que decían esas 4 páginas, necesito pedirte algo. Si alguna vez alguien que debía protegerte te mintió sobre tu propia historia, sobre quién eras y de dónde venías, escribe en los comentarios. Yo también lo viví. Y si estas historias te hacen sentir que no estás sola, regálame un like. Son 2 segundos. Y para mí, lo son todo. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Mi nombre es Andrea Solís Mendoza. Tengo 32 años. Soy nutrióloga. Trabajo en un consultorio en Guadalajara que comparto con otras 2 colegas. Vivo en un apartamento en la colonia americana que renté cuando llegué a esta ciudad a los 17 años con 2 maletas y la determinación silenciosa de quien ha aprendido desde muy pequeño que el único suelo confiable es el que uno mismo construye. Llegué a Guadalajara a los 17 porque en Torreón, donde había pasado los últimos 6 años de mi vida desde los 11, ya no quedaba nada que me retuviera. Mi tía Carmen, la hermana de mi padre, con quien había vivido desde que tenía 11 años, se había mudado al norte con su esposo. El piso que yo conocía como mío se había disuelto. Y yo tenía 17 años y una claridad sobre lo que quería que no debería tener alguien de esa edad, pero que se desarrolla inevitablemente cuando uno aprende a sostenerse solo desde muy temprano. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años, no de manera dramática, sin escenas ni gritos, con esa frialdad administrativa que tienen algunas separaciones que son el final de algo que dejó de funcionar hace mucho tiempo y que solo esperaba el trámite oficial para terminar. Mi padre, Luis Solís, se fue a Monterrey con su familia. No desapareció. Pagaba la manutención. Llamaba los domingos con regularidad variable. Venía a verme 2 o 3 veces al año con esa presencia intermitente de los padres que están en otra ciudad y que hacen el esfuerzo, pero para quienes el esfuerzo siempre compite con la distancia. Mi madre, Graciela Mendoza, se quedó conmigo en Torreón. Tenía 34 años cuando mis padres se separaron. Era técnica de radiología en un hospital privado y había construido su identidad alrededor de ser la parte que había sido abandonada, que era como ella vivía la separación, aunque según mi padre,
Las cosas hubieran sido considerablemente más complicadas que eso. No juzgo su versión. Las separaciones tienen tantas versiones como personas involucradas. Lo que sí sé con certeza es lo que pasó cuando yo tenía 11 años. Mi madre había empezado a salir con un hombre que se llamaba Gerardo. Gerardo tenía 40 años, trabajaba en una empresa de construcción y tenía 2 hijos de una relación anterior que vivían con su ex esposa en otra ciudad. Era, en su superficie visible, un hombre ordinario con su historia ordinaria. Lo que tenía debajo de la superficie, y que yo percibí desde el primer día que lo vi en nuestra sala, aunque no tuviera las palabras para nombrarlo, era una intolerancia particular hacia la presencia de cualquier cosa que compitiera con su lugar en la vida de mi madre, sus hijos, sus amigos, y yo, especialmente yo. Los primeros meses los manejé con la adaptabilidad de los niños que han aprendido que las circunstancias cambian y que la mejor estrategia es moverse con ellas. Gerardo llegaba a cenar y yo comía rápido y me iba a mi cuarto. Gerardo tenía opiniones sobre cómo debían hacerse las cosas en la casa y yo ajustaba mis cosas para no estar en el camino. Gerardo hacía comentarios sobre el volumen de mis cuadernos en la mesa de la sala y yo trasladé mis cuadernos al cuarto. Era buena para hacerme pequeña. Lo había aprendido antes de que Gerardo existiera. Pero los niños que se hacen pequeños no desaparecen, siguen ahí. Y una presencia que se hace pequeña sigue siendo una presencia. Y para alguien que tiene la intolerancia de Gerardo, una presencia pequeña sigue siendo una presencia que molesta. El conflicto abierto llegó en septiembre, 3 meses después de que Gerardo empezara a quedarse a dormir en nuestra casa con la regularidad que indicaba que el siguiente paso era la convivencia formal. Fue por un vaso roto, un vaso que yo rompí sin querer mientras lavaba los platos, un vaso ordinario de vidrio común que en otras circunstancias habría sido simplemente el accidente doméstico que cualquier niño tiene alguna vez en la vida. Gerardo estaba en la sala cuando lo escuchó romper. La manera en que reaccionó no fue proporcional a un vaso roto. Fue la reacción de alguien que llevaba meses buscando un pretexto concreto para una conversación que había estado postergando. Le dije lo que pensaba frente a tu madre, me dijo después, frente a mi madre de 11 años, con los vidrios del vaso en el piso y las manos todavía mojadas por el agua del fregadero. Mi madre estaba en la puerta de la cocina. La vi su expresión y entendí, con la comprensión particular que tienen los niños para ciertas verdades que los adultos no dicen, que esa conversación ya había ocurrido antes de ese vaso roto, que lo del vaso era el pretexto y no la causa. Una semana después mi madre me sentó en la sala y me explicó, con esa calma forzada de quien ha ensayado lo que va a decir, que había decidido que era mejor que yo viviera temporalmente con mi tía Carmen en Torreón mientras las cosas se acomodaban, que sería por un tiempo, que me visitaría, que seguiríamos en contacto. Tenía 11 años. No pregunté cuánto era un tiempo. No pregunté qué significaba que las cosas se acomodaran. Solo asentí con esa aquiescencia de los niños que han aprendido que las decisiones importantes las toman los adultos y que su papel es recibirlas. Me fui a casa de la tía Carmen con 2 maletas y el oso de peluche que tenía desde los 4 años y que llevé no porque tuviera 4 años, sino porque era el único objeto en esa mudanza que era completamente mío y que nadie había elegido por mí. Las visitas de mi madre fueron al principio cada 2 semanas, luego una vez al mes,
luego cada 2 meses. Luego se volvieron irregulares de una manera que ya no tenía ritmo. Gerardo y ella se casaron cuando yo tenía 13. No me invitaron a la boda. Me lo dijo mi madre por teléfono 2 semanas después del evento. Seguimos hablando, mi madre y yo. Seguimos teniendo una versión de relación que cubría los requisitos mínimos del concepto: llamadas, alguna visita en fechas señaladas, el tipo de contacto que existe cuando dos personas que deberían ser cercanas han llegado a ser extrañas, pero ninguna lo nombra directamente. Y en esas conversaciones, a lo largo de los años, mi madre me construyó una historia sobre la familia de mi padre, sobre mi abuela Consuelo, especialmente Consuelo Mendoza, la madre de mi padre, una mujer que según mi madre nunca me había querido, que había preferido siempre a los otros nietos, que cuando mis padres se separaron, había tomado el partido de mi padre sin importarle lo que yo pudiera necesitar, que había intentado tener contacto conmigo 1 o 2 veces, pero que lo había hecho de manera tan tibia y tan poco convincente que era evidente que no era un esfuerzo real. Yo guardé esa historia como guardo las cosas que no tengo manera de verificar, sin creerla completamente, sin descartarla completamente, con la suspensión de juicio de alguien que no tiene acceso a las otras versiones. Lo que no sabía era que había otra versión, y que esa versión llevaba años esperando en un sobre manila grueso en el despacho de un abogado en Monterrey. El sobre que llegó ese martes de abril a las 2 de la tarde. Lo volví a leer completo, las 4 páginas, con más calma que la primera vez, aunque calma no es exactamente la palabra correcta para lo que sentí. Más precisamente, con la concentración de alguien que sabe que lo que está leyendo es importante y que necesita entenderlo completamente antes de reaccionar. La carta del licenciado Elizondo decía que mi abuela Consuelo había muerto el 14 de marzo, dejando un testamento que me designaba heredera de un 35% de sus bienes, que incluían una propiedad en Monterrey y una cuenta de inversiones. Decía también que mi abuela había dejado instrucciones de que se me entregara, junto con la notificación de la herencia, un sobre sellado con una carta escrita por ella, dirigida específicamente a mí. Ese sobre también estaba en el paquete. Lo saqué. Era un sobre blanco de tamaño carta, sellado con cinta adhesiva transparente sobre la solapa, con mi nombre escrito a mano con esa letra que yo no reconocía porque no tenía memoria de haberla visto antes. Lo abrí. La carta de mi abuela Consuelo tenía 2 páginas escritas a mano. La letra era grande y ligeramente irregular, la letra de alguien mayor que escribe con esfuerzo, pero con determinación. Empezaba así: Andrea, nunca te conocí de adulta, pero te seguí toda tu vida. Y lo que venía después cambió todo lo que yo creía saber sobre los últimos 21 años. La carta de mi abuela Consuelo tenía 2 páginas y media escritas con esa letra grande e irregular que yo había visto por primera vez 10 minutos antes y que ya reconocía como suya, aunque nunca la hubiera visto antes de ese día. Decía así: Andrea, nunca te conocí de adulta, pero te seguí toda tu vida. Sé que estudiaste nutriología, sé que vives en Guadalajara, sé que tienes un consultorio que abriste con 2 colegas hace 2 años. Sé que te gusta el café sin azúcar y que tienes una planta en el balcón que cuidas con más atención de la que la mayoría de las personas le da a las plantas. No sé estas cosas porque seas famosa, ni porque te haya espiado. Las sé porque contraté a alguien para que me ayudara a encontrarte cuando tu madre dejó de responder mis llamadas cuando tenías 12 años.
y desde entonces he sabido dónde estabas, aunque tú nunca supieras que yo lo sabía. Eso puede sonar extraño, quizás invasivo, pero necesitas entender que no lo hice para controlarte. Lo hice porque eras mi nieta y porque alguien decidió que yo no podía estar en tu vida, y yo no estuve de acuerdo con esa decisión, aunque nunca encontré la manera de revertirla. Tu madre me dijo, cuando tenías 12 años, y yo llamé para preguntarte si podías venir a pasar las vacaciones de verano aquí en Monterrey, que tú no querías verme, que habías dicho expresamente que preferías no tener contacto con la familia de tu padre. Eso no era verdad, pero yo no tenía manera de saberlo en ese momento. Tú tenías 12 años y yo estaba del otro lado de una línea telefónica, y la persona que me decía que mi nieta no quería verme era la única persona que tenía acceso a ti. Intenté de otras maneras. Mandé cartas a la dirección de la tía Carmen, que era la única dirección que tenía. No sé si llegaron. Nunca tuve respuesta. Llamé varias veces al teléfono de la tía Carmen, y las veces que contesté, que fueron pocas, la tía Carmen me dijo con amabilidad que lo hablaría contigo y que te diría que llamaras. Nunca llamaste. Ahora entiendo que quizás nunca te lo dijeron. No guardo rencor, guardo tristeza. Hay una diferencia. Lo que quiero que sepas, Andrea, es esto. Nunca fue verdad que no te quisiera. Nunca fue verdad que prefiriera a otros nietos. Tienes 2 primos aquí en Monterrey que crecieron conociendo tu nombre, sabiendo que existías, escuchando de mí que tenían una prima en Guadalajara que algún día iban a conocer. Nunca llegó ese día mientras yo viví, pero este sobre llega después de que yo ya no esté, y con él viene lo que siempre fue tuyo, aunque no supieras que existía. Te quiero, Andrea. Te quise desde el día que naciste, aunque solo te vi 2 veces en la vida. La primera cuando tenías 3 semanas, la segunda cuando tenías 4 años y tu padre te trajo a Monterrey en un verano. Te cargué en mis brazos y me dijiste que mi collar brillaba. Era un collar de perlas. Lo puse en el sobre con esta carta. Cuídate, construye bien. Ya lo estás haciendo. Tu abuela Consuelo. Leí la carta 2 veces. La tercera vez no pude terminarla porque algo se rompió en algún lugar interno que yo tenía bien sellado desde hacía mucho tiempo, y no era el momento de abrirlo en mi consultorio con una paciente a las 4 de la tarde. La doblé, la guardé en el sobre. Guardé el sobre en mi bolso, me levanté, fui al baño, cerré la puerta con seguro. El collar de perlas estaba en el sobre. Lo había visto al abrirlo. No lo había tomado todavía. Lo haría después, cuando tuviera más espacio para recibir lo que significaba. Me quedé en el baño durante 5 minutos con las manos en el lavabo y el agua fría corriendo. No lloré exactamente. Hice esa cosa que hace el cuerpo cuando quiere llorar, y no puede porque no es el momento. Respirar de una manera particular, con más esfuerzo del habitual, como si el aire necesitara más trabajo para entrar y salir. Luego me lavé la cara. Me miré en el espejo. 32 años. Una abuela que había muerto 3 semanas atrás sin que yo lo supiera. Una carta que decía que me habían seguido la vida desde los 12 años. Un collar de perlas en un sobre Manila. Y mi madre, que vivía en Torreón, que había seguido siendo mi madre, de esa manera funcional y distante, que habíamos establecido como nuestro equilibrio, que me llamaba en mi cumpleaños y en Navidad, y que nunca en ninguna de esas llamadas había mencionado que mi abuela Consuelo la había llamado cuando yo tenía 12 años preguntando si podía verme. Salí del baño.
Atendí a mi paciente de las 4. Hice mi trabajo con la concentración que la situación requería, porque eso es lo que uno hace cuando tiene que hacer algo importante, independientemente de lo que esté pasando por dentro. Cuando terminó la consulta recogí mis cosas y fui a casa. Esa noche no llamé a mi madre. Necesitaba primero ordenar lo que tenía antes de hacer esa llamada. Llamé al licenciado Elizondo al día siguiente por la mañana. Tuvimos una conversación de 40 minutos en la que me explicó los detalles de la herencia, el proceso que había que seguir para formalizarla, los documentos que necesitaba, los plazos. Me habló también de mis primos, los hijos de mi tío Fernando que vivían en Monterrey y que habían sido notificados del testamento. ¿Ellos saben que yo existo?, pregunté. Por supuesto, dijo el licenciado Elizondo. Su abuela hablaba de usted con regularidad. Sus primos la conocen de nombre desde que eran niños. Jacobo, el mayor, me pidió específicamente que le dijera que cuando usted esté lista para hablar, él está disponible. Me quedé en silencio un momento. ¿Cómo es él? El licenciado Elizondo hizo esa pausa de los abogados que saben que la pregunta que les están haciendo está fuera de su ámbito estrictamente profesional, pero que la responden de todas formas porque son personas. Es un buen hombre, dijo. Se parece a su padre. Al de usted, quiero decir. Tiene esa misma manera de escuchar. Mi padre, Luis Solís, que vivía en Monterrey y que había muerto hacía 4 años de un infarto, que yo había visto por última vez cuando tenía 19 años, y que en los 13 años siguientes había sido una presencia telefónica irregular que ninguno de los dos había sabido convertir en otra cosa. ¿Mi abuela y mi padre eran cercanos al final?, pregunté. Muy cercanos, dijo el licenciado. Después de la muerte de su padre, su abuela quedó con los hijos de su tío Fernando como familia más cercana en Monterrey. Pero usted siempre fue parte de sus conversaciones, de sus pensamientos. Colgué. Me quedé en la cocina de mi apartamento con el café en la mano mirando la calle. Una abuela que me había seguido la vida desde los 12 años. Un primo que sabía mi nombre desde niño, un collar de perlas que brillaba, y mi madre, que había construido durante 21 años una historia sobre personas que no me querían usando como materiales los intentos de contacto de esas mismas personas que ella había interceptado. Eso era lo que estaba viendo cuando miraba el contenido del sobre Manila. No rabia todavía no. Era algo más frío y más pesado. Era el peso específico de entender que la imagen que tienes de tu propia historia ha sido construida con información seleccionada por alguien más y que la historia real es diferente. ¿Sabes lo que es descubrir a los 32 años que la soledad que cargaste desde los 11 no era tan completa como te habían hecho creer? Que había personas que querían estar en tu vida y que alguien decidió que no podían? Si lo sabes, cuéntame en los comentarios, porque ese descubrimiento no duele solo como la traición, duele también como el duelo de lo que no fue y ya no puede ser. Mi abuela había muerto 3 semanas antes de que yo supiera que me quería. Ese es un tiempo que no vuelve. Llamé a mi madre 3 días después de recibir el sobre. 3 días que usé para ordenar mis pensamientos, para hablar con mi amiga Lorena, que es la persona a quien llamo cuando necesito pensar en voz alta, y para decidir cómo quería tener esa conversación. No quería tenerla por teléfono, pero tampoco podía esperar a una visita presencial que requería coordinar viajes y fechas, y que habría dado demasiado tiempo a mi madre para preparar una versión de los eventos.
La llamé un viernes por la tarde. Mi madre contestó con su tono habitual de las llamadas de los viernes, esa mezcla de alivio de que la semana laboral terminó y de disposición para una conversación que no fuera sobre nada urgente. Mamá, le dije, necesito contarte algo y necesito que me digas la verdad. Su tono cambió de inmediato. ¿Qué pasó? Recibí un sobre de un despacho de abogados en Monterrey esta semana, dije. La abuela Consuelo murió el mes pasado. Me dejó herencia. Silencio. ¿Cuándo murió? Preguntó finalmente. El 14 de marzo, dije. Hace 3 semanas. ¿Cómo te enteraste? Por el abogado, dije. Y por una carta que ella dejó para mí. Otro silencio. Más largo. Mamá, dije. En esa carta la abuela dice que cuando yo tenía 12 años te llamó para preguntarme si podía pasar las vacaciones en Monterrey y tú le dijiste que yo no quería verla, que no quería tener contacto con la familia de papá. El silencio que siguió fue el más largo de la conversación. Era diferente a los silencios anteriores. No era el silencio de alguien que procesa información nueva. Era el silencio de alguien que reconoce algo que ha estado esperando que llegara. ¿Es verdad eso? Pregunté. Mi madre tardó en responder. Las cosas eran complicadas en ese momento, dijo finalmente. Eso no es una respuesta, dije. Había mucha tensión con la familia de tu padre después de la separación, dijo mi madre. Yo pensé que era mejor que hubiera distancia. ¿Tú pensaste que era mejor? Las circunstancias eran difíciles, Andrea. ¿Mandó cartas también? Pregunté. ¿A la casa de la tía Carmen? Pausa. No lo recuerdo, dijo mi madre. Mamá, dije, necesito que me digas la verdad, no la verdad que sea más fácil de decir. La verdad. El silencio que siguió duró varios segundos. Afuera de mi apartamento Guadalajara hacía sus ruidos ordinarios de viernes por la tarde. Dentro el silencio de mi madre ocupaba todo el espacio disponible. Mandó cartas, dijo finalmente, y llamó varias veces a la casa de la tía Carmen. ¿Y? Las cartas las intercepté antes de que llegaran a ti, dijo mi madre, y le pedí a Carmen que no te dijera que había llamado. Lo dijo con una voz pequeña, sin dramatismo, sin el llanto estratégico que a veces usa para manejar las conversaciones difíciles, con algo que era más parecido al cansancio de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y que cuando finalmente lo suelta, lo hace sin saber exactamente qué viene después. Me quedé con esa información durante un momento. ¿Por qué? Pregunté. Mi madre tardó. Porque tenía miedo de perderte, dijo. Si la familia de tu padre te tenía cerca, yo ya no estaba contigo, porque estabas con la tía Carmen. Y si además la abuela te tenía cerca, ¿habrías perdido qué exactamente? Pregunté, si ya me habías mandado con la tía Carmen. Silencio de mi madre. Lo sé, dijo, no tiene lógica. No, dije, no la tiene. No dije nada más en ese momento porque había llegado al límite de lo que podía procesar en esa llamada. No por rabia que me desbordara, sino porque había demasiado para pensar y la conversación necesitaba terminar antes de que ninguna de las dos dijera algo que no pudiera deshacerse. Tenemos que seguir hablando de esto, dije, pero no hoy. Cuando quieras, dijo mi madre, cuando estés lista. Colgué. Me senté en el sillón de la sala con el teléfono en la mano y el collar de perlas de mi abuela en la mesita, que lo había sacado del sobre esa mañana y lo había dejado ahí sin saber exactamente qué hacer con él todavía. Lo tomé. Era un collar simple, perlas pequeñas de color crema con un cierre de oro pequeño. El tipo de collar que una mujer de cierta edad lleva a los eventos importantes
y que no se quita porque ya es parte de quien es. Mi abuela lo había usado y me lo había dejado con una carta que decía que yo había brillado a sus ojos desde que tenía 4 años. 21 años de historia construida sobre información interceptada. 21 años de creer que era invisible para personas que en realidad me buscaban. Ese era el peso que tenía en la mano. No era ligero, pero era mío. Y ahora que lo tenía, por primera vez en mucho tiempo, podía decidir qué hacer con él. Los días que siguieron a esa llamada del viernes tuvieron esa densidad particular de los períodos donde se sabe que algo ha cambiado de manera permanente, pero todavía no se sabe con exactitud la forma que va a tener lo que viene. Llamé a Lorena, que es mi amiga de la universidad y la persona con quien pienso en voz alta desde hace 10 años. Le conté todo. El sobre, la carta de la abuela, el collar, la conversación con mi madre. Lorena escuchó completo sin interrumpir, que es una de sus virtudes más valiosas. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando terminé. Como alguien que acaba de descubrir que el mapa que usó para navegar su vida tenía un error importante, dije. No todo estaba mal en el mapa, pero había una zona entera que estaba dibujada incorrectamente. ¿Qué vas a hacer con esa zona? Aprenderla de nuevo, dije, con la información correcta esta vez. Lorena no respondió de inmediato. ¿Y tu madre? Esa es la pregunta más difícil, dije, porque lo que hizo fue real y tuvo consecuencias reales en mi vida, y al mismo tiempo entiendo por qué lo hizo, aunque no lo justifique. Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo, dije. Escribí al licenciado Elizondo para decirle que estaba dispuesta a iniciar el proceso de la herencia y para pedirle que le transmitiera a mi primo Jacobo que cuando él quisiera podíamos hablar. La respuesta del licenciado llegó en 2 horas. Jacobo quería hablar esa misma semana si yo podía. Me dio su número directamente. Le escribí esa tarde. Un mensaje corto. Hola, Jacobo, soy Andrea. El licenciado me dio tu número. Cuando quieras, hablamos. Respondió en 15 minutos. ¿Mañana por la tarde? Le pongo audio si prefieres o videollamada o lo que te sea más cómodo. Videollamada, escribí. A las 7 si puedes. A las 7 confirmó. Esa noche no dormí bien, no con angustia, sino con esa actividad mental de quien sabe que algo importante está por ocurrir y que el cerebro trabaja aunque uno le pida que descanse. Pensé en mi abuela Consuelo, en que había contratado a alguien para seguirme la vida desde que yo tenía 12 años, no para interferir, no para contactarme a través de terceros, solo para saber, para mantener una conexión unilateral que era lo único que le habían dejado tener. Pensé en lo que significaba eso, que durante 21 años, mientras yo construía mi vida en Guadalajara creyendo que era invisible para la familia de mi padre, había una mujer en Monterrey que sabía que me gustaba el café sin azúcar y que tenía una planta en el balcón. Ese pensamiento tenía capas que seguiría procesando durante meses. La videollamada con Jacobo fue a las 7 del día siguiente. Él apareció en la pantalla con una conexión desde lo que parecía ser una cocina o una sala, con buena luz, y esa expresión de alguien que está nervioso de una manera que intenta manejar con normalidad. Tenía 35 años, cabello oscuro. Una manera de sostener la mirada a la cámara que me resultó familiar, de una manera que tardé unos minutos en identificar. Era mi padre. Tenía algo de la misma manera de mirar que tenía mi padre. No la cara exacta, pero algo en los ojos y en la forma de sostener la cabeza.
Hola, Andrea, dijo. Hola, Jacobo. Hubo un momento de silencio que ninguno de los dos llenó inmediatamente. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Por donde quieras, dije. Tenemos tiempo. La conversación duró 2 horas y 20 minutos. Sé esto porque cuando colgué, miré el teléfono y eran las 9:20 y habíamos empezado a las 7. Jacobo me contó cosas que yo no sabía. Me contó que mi padre, Luis, había intentado mantener más contacto conmigo durante los años en que yo viví con la tía Carmen, pero que las coordinaciones con mi madre siempre resultaban en algo que se postergaba o que no se concretaba, que eventualmente Luis había dejado de presionar porque el proceso le agotaba y porque su propia relación con la distancia emocional era complicada. Me contó que mi abuela Consuelo había hablado de mí en la mesa familiar con una regularidad que para Jacobo y su hermano Roberto era simplemente parte de la conversación. Que había una foto mía de cuando tenía 4 años en un marco en la sala de la casa de Monterrey, junto con las fotos de Jacobo y Roberto de pequeños. Que esa foto siguió estando ahí hasta que Consuelo murió. Una foto mía de cuando tenía 4 años en una sala que yo nunca había visto. Le conté a Jacobo lo que sabía de mi parte de la historia, lo que mi madre me había dicho durante años sobre la familia de mi padre, lo que decía la carta de mi abuela sobre los intentos de contacto interceptados. La conversación del viernes con mi madre, Jacobo escuchó completo. Ella te quería mucho, dijo cuando terminé. Mi abuela no era una persona que demostraba el afecto de manera efusiva. Era más como la manera en que se aseguraba de que las personas que quería estuvieran en su campo visual, aunque no pudiera tenerlas cerca. Tú estabas en su campo visual todos estos años. ¿Lo sabía mi papá?, pregunté. Jacobo tardó un momento. Sabía que ella te seguía, dijo. No todos los detalles, pero sí que hacía ese esfuerzo. Creo que le daba tranquilidad saber que alguien en la familia te tenía ubicada, aunque él no hubiera podido mantener el contacto de la manera que habría querido. ¿Y él hubiera querido más contacto? Creo que sí, dijo Jacobo. Pero también era un hombre que no siempre sabía cómo convertir lo que quería en acciones concretas. Eso es lo que recuerdo de él. Era lo que yo también recordaba. Mi padre, Luis, que llamaba los domingos con regularidad variable y que cuando llegaba a verme 2 o 3 veces al año, traía regalos cuidadosamente elegidos que demostraban que había pensado en mí, pero que no sabía convertir ese pensamiento en presencia sostenida. No lo juzgo. Las personas tenemos los límites que tenemos. Cuando colgué la llamada con Jacobo me quedé en el sillón de la sala durante un tiempo largo, mirando el collar de perlas que seguía en la mesita. Lo tomé, me lo puse. Era la primera vez que lo usaba. La segunda conversación con mi madre ocurrió 2 semanas después de la primera. 2 semanas que yo había necesitado para ordenar lo que tenía, para hablar con Lorena, para hablar con Jacobo, para procesar todo lo que el sobre Manila había desencadenado. La llamé yo. Un domingo por la mañana, que es cuando mi madre está más tranquila, con el café hecho y ninguna obligación inmediata. Mamá, le dije cuando contestó, necesito que tengamos la conversación real sobre lo que pasó. Estoy lista, dijo mi madre. Esas 2 palabras, estoy lista, sin la evasión de la primera llamada. Sin la voz pequeña del final de esa conversación, con algo diferente. La disposición de alguien que en las 2 semanas intermedias había estado pensando también. Lo que hiciste tuvo consecuencias reales, empecé. Crecí creyendo que era invisible para la familia de mi padre,
que nadie de ese lado me buscaba, que si no encajé en tu vida con Gerardo, tampoco encajaba en ningún otro lado. Eso me marcó de maneras que todavía estoy entendiendo. Mi madre no interrumpió. Hay una foto mía de cuando tenía 4 años en la sala de la abuela Consuelo, continué, que estuvo ahí hasta que ella murió, que mis primos crecieron mirándola, que mi abuela habló de mí en su mesa familiar durante 21 años. Nada de eso llegó a mí, porque tú interceptaste las cartas y le pediste a la tía Carmen que no me dijera que llamaban. Silencio de mi madre. Lo sé, dijo. ¿Por qué me dijiste que no me querían? Pausa larga. Porque si tú los hubieras conocido, habrías visto que había un mundo donde estabas y del que yo te había sacado, dijo mi madre finalmente. Y eso era algo que no podía mirar de frente. Era la respuesta más honesta que mi madre había dado en toda nuestra historia. No la más fácil, la más honesta. No la justifica, dije. No la justifica, confirmó. Y lo siento, hablamos durante 90 minutos. No todo el tiempo sobre el tema central. Como siempre pasa con las conversaciones difíciles que llegan a su núcleo, hay un momento en que el núcleo ha sido nombrado y la conversación necesita encontrar terreno más amplio para que las dos personas puedan seguir respirando. Al final de la conversación, mi madre me preguntó algo que no esperaba. ¿Vas a ir a Monterrey? Sí, dije, para el proceso de la herencia y para conocer a Jacobo y a Roberto en persona. ¿Cuándo? El mes que viene, dije. ¿Puedo pedirte algo? Puedes pedirme, dije. No te prometo que sí. ¿Puedes contarme cómo es? Dijo mi madre. Después de que vayas. ¿Cómo es la casa? ¿Cómo son ellos? Lo pensé durante un momento. Sí, dije. Te voy a contar. Fui a Monterrey en junio. 2 meses después de que llegara el sobre. El vuelo de Guadalajara a Monterrey dura 45 minutos. Es el vuelo más corto que he tomado en mi vida. 45 minutos que durante 21 años podrían haber cubierto una distancia que en cambio fue enorme. Jacobo me recogió en el aeropuerto. Era exactamente como en la videollamada, pero con más presencia, con esa dimensión que las personas tienen cuando uno las ve en el espacio real y no en una pantalla. Me dio un abrazo en la sala de llegadas con la naturalidad de alguien que lleva mucho tiempo esperando hacer ese gesto. Hola, prima, dijo. Hola, dije. Fuimos a la casa de Monterrey, la casa de mi abuela Consuelo, que ahora era parte de la herencia y que seguía siendo la casa de mi abuela porque las casas guardan a las personas que vivieron en ellas de maneras que van más allá de los documentos notariales. En la sala estaba la foto, una foto de cuando yo tenía 4 años, con un vestido azul que no recuerdo y el pelo recogido con una cinta, mirando a la cámara con esa expresión seria que tienen los niños cuando alguien les dice que miren a la cámara y ellos no entienden del todo por qué. La miré durante un tiempo largo. Jacobo estaba a mi lado. Siempre estuvo ahí, dijo, desde que yo tengo memoria. Tomé la foto con cuidado. La sostuve. Esa niña de 4 años que miraba a la cámara con expresión seria había estado en una sala de Monterrey durante 21 años sin saberlo. Había sido parte de una conversación familiar que ella nunca escuchó. Había sido querida por personas que ella creyó que no la conocían. Esa niña era yo. Y yo era esa niña. Aunque hubieran pasado 28 años, y aunque hubiera construido todo lo que había construido desde entonces, creyendo que lo construía desde un suelo más solitario de lo que en realidad era, puse la foto de vuelta en su lugar. Han pasado 8 meses desde que fui a Monterrey.
Jacobo y yo hablamos regularmente, no todos los días, con la frecuencia de dos personas que están construyendo algo que debería haber existido antes y que ahora existe con el tiempo que queda. Su hermano Roberto es más callado, más parecido en eso a como yo recuerdo a mi padre, pero genuinamente afectuoso de esa manera suya tranquila. La herencia está en proceso de formalización. La casa de Monterrey todavía no hemos decidido qué hacer con ella. Jacobo y Roberto me dicen que no hay prisa. Yo tampoco siento prisa. La casa lleva décadas siendo la casa y puede seguir siendo la casa mientras decidimos. El collar de perlas lo uso los días que me parecen importantes, no todos los días como mi abuela que lo usaba siempre, a mi manera, que es también la manera correcta. Mi madre fue a Guadalajara en agosto. Almorzamos juntas un sábado en un restaurante que le gusta a ella. Le conté cómo era la casa de Monterrey, cómo era Jacobo, cómo era la sala con la foto. Mi madre escuchó con esa expresión de alguien que está recibiendo información sobre un mundo que ella misma creó, la distancia para no tener que ver. ¿La foto todavía está ahí?, preguntó. Sí, dije. Mi madre no respondió durante un momento. Bien, dijo finalmente. Solo eso. Bien. No sé exactamente lo que quería decir con ese bien, pero tenía un peso que lo hacía diferente a un bien ordinario. Lo guardé, como guardo todo lo que importa. Mi nombre es Andrea Solís Mendoza. Tengo 32 años. Soy nutrióloga en Guadalajara. Tengo 2 primos en Monterrey que crecieron mirando mi foto en la sala de mi abuela. Tengo un collar de perlas que brilla. Y aprendí, con un sobre Manila que llegó un martes de abril, que la historia que creemos conocer sobre nosotros mismos siempre tiene más páginas de las que nos mostraron. Cuando encuentras esas páginas, aunque lleguen tarde, aunque lleguen después de que algunas personas ya no puedan recibirte en persona, valen. Las páginas tardías siguen siendo tuyas. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Escribe en los comentarios qué momento te golpeó más fuerte. ¿Fue la carta de la abuela? ¿Te seguí toda tu vida? ¿El collar de perlas? ¿O cuando tu madre admitió que interceptó las cartas porque tenía miedo de que vieras el mundo del que te había sacado? Y si alguna vez recuperaste algo de tu historia que alguien había intentado ocultarte, escribe en los comentarios. Yo también lo recuperé. Hasta la próxima historia.